Hola, nosotros somos alumnos de la Universidad Andina del Cusco, de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental. Estamos cursando el sexto semestre. En esta oportunidad estamos llevando el curso de Climatología y Meteorología a cargo del docente Teodoro Huarhuachipani, quien les habla Rosario del Pilar Callañaupa Borda. Yo soy Liz Giovanna Huancachilo. Mi nombre es Luz Alejandra Ramos Gutiérrez. Soy Romelo Ochoa Chávez. Mi nombre es Plácido Junior Quillo Barrios. La clasificación climática mundial según Köppen. Esta es creada inicialmente por el climatólogo alemán Wladimir Köppen en 1884. Esta describe cada tipo de clima con una serie de letras, normalmente 3, que indican el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones. El sistema de Köppen se basa en la vegetación natural, tiene una clara relación con el clima, por lo que los límites entre el clima y otros se establecieron teniendo en cuenta la distribución de la vegetación. También se dividen los climas del mundo en 5 grupos principales, identificados por la letra en mayúscula. Cada grupo se subdivide en subgrupos y cada subgrupo en tipos de clima. Los tipos de clima se identifican con un símbolo de 2 a 3 letras. Grupo A, tropical o macrotérmico. Es un clima que en ningún mes cuenta con temperaturas medias inferiores a 18 grados y las precipitaciones anuales son superiores en la evaporación. Es un clima de bosque tropical. Dentro del grupo A existen los siguientes tipos de clima: ecuatorial o tropical húmedo. Las lluvias están repartidas a lo largo del año, por lo que no hay una estación seca, ya que todos los meses superan los 60 milímetros. Se dan en zonas cercanas al ecuador terrestre, como sectores de la cuenca amazónica, América Central, África ecuatorial y el sudeste asiático. Con excepción, se da en algunos sectores de la costa atlántica, brasileras, alejanas al Ecuador. Este clima se caracteriza por ser un clima de alta vegetación verde. Además de ser uno de los más húmedos, cuenta con distintas plantas y especies vegetales. Su flora es variable, ya que este clima existen árboles que superan los 30 metros. En este nivel es común ver aves como el águila. Existen árboles de altura mediana y árboles pequeños, los conocidos arbustos. Su fauna es de gran cantidad de especies, variable. Otro tipo de clima es el tropical monzónico. Con algunos meses por debajo de los 60 milímetros, se da en zonas de Sudamérica, Brasil, Centroamérica y México, en el extremo del sur de Florida, África y el subcontinente Índico y el sudeste asiático. Otro tipo de clima es el tropical de sabana. Es un subtipo de clima tropical en el cual posee una estación seca extensa y mucho más duradera que el monzónico. Puede ser en invierno, en verano, mientras que en la estación de lluviosas es corta, pero con una alta precipitación. Se subdivide en 2 microclimas, como invierno seco, con algunos meses por debajo de los 60 milímetros, y si la precipitación del mes más seco, el periodo seco se da en invierno. Este tipo de clima se da en algunas regiones tropicales del continente, América. En la sabana de África subsahariana, oriental y meridional, en el subcontinental indio, en el sudeste asiático y en el norte de Australia. Otro subtipo es con verano seco, con algunos meses por debajo de los 60, y si la precipitación del mes más seco, el periodo seco se da en verano. Es un tipo de clima muy inusual.
Se manifiesta en la costa norcentral de las islas La Española, entre las zonas de clima seco en el norte de Haití y en el clima tropical lluvioso del noroeste de la República Dominicana, así también como en las islas. Grupo B. Climas secos. En este clima, las temperaturas medias anuales son inferiores a la evapotranspiración potencial. Es el clima de las estepas y desiertos. Para determinar si un clima es seco, obtenemos un umbral de precipitación en milímetros. Para calcularlo, se multiplica la temperatura media anual por 20, entonces se le suma 280 si el 70% o más de la precipitación cae en el semestre en el que el sol está más alto, o 140 si la precipitación que cae en este periodo está entre 30% y el 70% del total, o 0 si en este periodo cae menos del 30% de la precipitación total. Si la precipitación total anual media es superior a este umbral, no se trata o se considera de un clima seco. El grado de aridez se divide en estepario y desértico. Estepario: la precipitación total anual es menor que ese umbral, pero superior a la mitad de este umbral. Acá podemos apreciar climas del Mediterráneo seco, ya que muchas veces se da en zonas de transición entre un clima mediterráneo y un clima desértico. Desértico: la precipitación total anual es menor que la mitad de ese umbral. El régimen de temperaturas se va a dividir en cálido y frío. Cálido: la temperatura media anual es superior a los 18 grados Celsius. Frío: la temperatura media anual no es superior a los 18 grados Celsius. Grupo B, seco, temperaturas inferiores a la evapotranspiración potencial. Estepario cálido: los inviernos son suaves y los veranos cálidos o muy cálidos. Las precipitaciones son escasas, la vegetación natural es la estepa. Se da en el extremo de la península ibérica, Marruecos, costa del sur de California y zonas del interior de Australia. Estepario frío: los inviernos son muy fríos o muy cálidos, las precipitaciones son escasas, la vegetación natural es la estepa. Tienden a localizarse en latitudes templadas y lejos del mar, zonas del interior de Norteamérica, interior del Valle del Ebro, interior de Irán. Desértico cálido: los inviernos son muy suaves, aunque en zonas del interior las temperaturas pueden acercarse por la noche a los 0 grados. Los veranos son cálidos, en algunas zonas con este clima las temperaturas en verano son extremadamente altas. Se da en las franjas subtropicales de ambos hemisferios: Sahara, desierto de la península arábiga, costa del Perú y norte de Chile. Desértico frío: los inviernos son muy fríos y los veranos cálidos, las precipitaciones son muy escasas, la vegetación es la propia del desierto o inexistente. Se encuentra en latitudes templadas, la Patagonia argentina, desiertos del oeste de Estados Unidos o en el interior de Asia. Grupo C. Climas de latitudes medias. La temperatura media del mes más frío está entre los menos 3 grados y 18 grados Celsius, y la del mes más cálido supera los 10 grados Celsius. En este clima se dan los bosques templados. En los símbolos de este grupo, la primera letra demarca a los climas como el grupo C. La segunda letra explica el régimen de lluvias, entre la que están S, W y F. S, verano seco, con un mínimo de precipitaciones marcado, donde la precipitación del mes más seco del verano es inferior a la tercera parte de la precipitación del mes más húmedo, y algún mes tiene la precipitación inferior a 30 milímetros. W, invierno seco. La precipitación del mes más seco del invierno es inferior a una décima parte de la precipitación del mes más húmedo. Letra F, húmedo, es decir, precipitaciones constantes a lo largo del año sin estación seca. Una tercera letra indica el comportamiento de las temperaturas en verano. A, subtropical, donde el verano es caluroso. B, templado, donde el verano es fresco. Y C, frío, donde el verano es frío. Dentro del grupo C existen los siguientes tipos de climas. CFB, marítimo de costa occidental, oceánico, con inviernos fríos o templados y veranos frescos. Las precipitaciones bien distribuidas, la vegetación natural son los bosques de frondosas. Se da en la costa occidental de los continentes, entre los 45 y 55 grados de latitud, normalmente a continuación del clima mediterráneo. Es el clima de la fachada atlántica europea desde el sur de Noruega hasta el norte de Portugal, de la costa noroeste de Estados Unidos, sur de Chile y Nueva Zelanda. CFC, marítimo subártico, oceánico frío,
con inviernos muy fríos y sin un verdadero verano, con lluvias todo el año. En algunos lugares los fuertes vientos hacen que la vegetación sea escasa. Es el clima de Islandia, del norte de Noruega o del sur de Argentina. CSA, Mediterráneo, con inviernos templados y veranos secos y cálidos. La mayor parte de las lluvias caen en invierno o en las estaciones intermedias. La vegetación natural es el bosque mediterráneo. Se da en la costa occidental de los continentes, entre las latitudes 30 y 40 grados, hasta 45 en Europa. Cuenca mediterránea, zonas del interior de California y zonas del sur de Australia. CSB, Mediterráneo de veranos frescos, con inviernos templados y veranos frescos y cálidos. La mayor parte de las lluvias caen en invierno o en las estaciones intermedias. Se da en las mismas zonas que el CSA. CFA, subtropical húmedo, con inviernos fríos o templados y veranos húmedos y cálidos. Las precipitaciones bien repartidas a lo largo del año. Se da el bosque siempre verde o el bosque templado. Estos climas se dan en el interior y costa este de los continentes entre los 20 y 30 grados de latitud, hasta los 48 grados en Europa. Es el clima del sudeste de China, sur de Japón, sudeste de Estados Unidos, costa norte de Argentina, este de Australia, sudeste de la República de Sudáfrica. CWA, subtropical con invierno seco, inviernos fríos o templados y veranos cálidos. La estación seca es el invierno. Es el clima de bosques templados. Aparece en la costa este de Asia, principalmente en zonas de China y zonas este de Japón. CW, templado con inviernos secos, inviernos fríos o templados y veranos secos. Los veranos son lluviosos y los inviernos secos. Este clima se da en los trópicos en zonas altas, también en el interior de Argentina. Grupo de climas continentales, inviernos muy fríos. Se caracterizan por la temperatura mediante el mes más frío es inferior a menos 3 grados Celsius y del mes más cálido que es superior a 10 grados Celsius. Son los climas con una gran amplitud térmica. Las estaciones intermedias entre otoño y primavera tienden a ser muy cortas y las precipitaciones exceden a la evaporación. La vegetación propia son de los bosques microtérmicos. Grupo de inviernos extremadamente fríos. Indica de 3 o a menos meses con temperatura media sobre 10 grados Celsius y una temperatura media del mes más frío que es inferior a menos 38 grados Celsius. Pasamos dentro del grupo D, que existen los siguientes tipos de climas. Grupo D, DFA, DWA, DSA, climas continentales de veranos cálidos, inviernos muy fríos y con nieve, veranos cálidos. Se dan en el interior y la costa este de los continentes DFA y DWA, entre las latitudes 32 grados y 40 grados. El DSA se da en el interior de las latitudes más bajas, en las zonas más altas. El DFE y el DW se dan en el norte de los anteriores, entre las latitudes de 40 grados y 50. Este se encuentra en Canadá y los exteriores del norte de Japón, y también en Europa y en Rusia. El DSA por lo mayor es la altitud y por mayor la latitud. DFC y DWC, continental, subártico y boreal. Inviernos muy fríos y muy largos, con nieve, veranos fríos y muy cortos. Se dan entre los 50 y 60 grados de latitud norte, en algunos lugares hasta 70 grados. Es el clima del interior de Canadá, Alaska, y se da en una parte de Siberia, en una franja de clima frígido. El DF y el DWD son climas continentales subárticos con inviernos extremadamente fríos. Con inviernos extremadamente fríos, los más fríos del hemisferio norte, que duran hasta 9 meses, el mayor en septiembre, se da una transición muy rápida de verano. Estos climas solo se dan en el nordeste de Siberia. Grupo E, los climas polares. Dentro del grupo E existen los siguientes tipos de clima. Que tenemos el ET, que se encuentra en la tundra. Esta nos indica que la temperatura media del mes más cálido está entre 0 grados centígrados y 10 grados centígrados. En ella solo hay musgos y hierbas cuando la temperatura media supera los 0 grados centígrados. También se da en el extremo norte de Norteamérica y Eurasia, así como en las islas cercanas, y comienza a partir del límite del norte de Taiga.
Luego tenemos el clima EF, que son los hielos perpetuos. Esto nos indica que la temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 grados centígrados. No existe ningún tipo de vegetación. Es el clima de los hielos permanentes. También nos dice que es el clima de la Antártida, en el interior de Groenlandia y de las mayores alturas del Himalaya. El grupo H. En este se encuentran los climas de tierras altas. Este grupo no se encontraba en la clasificación original de Köppen. Se introdujo posteriormente para agrupar los climas de las zonas elevadas, que no corresponden con ninguno de los grupos anteriores, ya que son una modificación del clima zonal debido a la altitud. Se dan en las grandes cordilleras como son los Andes, las montañas rocosas, el Himalaya, así como el Tíbet.